Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero que nos metamos de lleno en un tema que, se los digo por experiencia, es crucial si tienes o estás pensando en tener un negocio con un local físico, el contrato de arrendamiento comercial. Sé que puede sonar un tema denso de abogados, pero créanme, es mucho más de detalles que pueden hacer que tu negocio despegue o que te encuentres con problemas que no veías venir. Puede parecer tan simple como alquilar cualquier cosa, pero la verdad es otra. Así que mi plan para hoy es desglosar esto juntos. Quiero que lo veamos de una forma clara y directa. Para esto, he revisado de todo, modelos de contratos de España y Colombia, guías legales, análisis financieros e incluso un caso de arbitraje colombiano muy interesante. La idea es que al final sientas más seguridad al momento de enfrentarte a uno de estos acuerdos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esto? Pues en esencia es un acuerdo simple. Una parte que es el dueño, el arrendador, me permite a mí, el arrendatario, usar su inmueble y yo a cambio le pago una cantidad de dinero que solemos llamar canon o renta. Ok, suena bastante directo, ¿verdad? Pero aquí viene la primera gran pregunta que siempre me hacen. ¿En qué se diferencia del alquiler de una casa? La diferencia es enorme. Es la libertad contractual. Para locales, oficinas, bodegas, la ley, especialmente el Código de Comercio, nos da a las partes muchísima más libertad para pactar las condiciones, cómo sube la renta, los plazos que se exigen. En vivienda, en cambio, las leyes son más estrictas para proteger el derecho a vivir, así que en lo comercial tenemos más campo para negociar. Ahora, aunque tengamos más libertad, hay cosas que llamamos los no negociables. Son 5 elementos que sí o sí deben estar en el contrato. Primero, la identificación de las partes. ¿Quién es quién? Con nombre completo o razón social, documentos, todo clarísimo. Y aquí un consejo que siempre doy. Si firma una empresa, ojo, verifique que la persona que firma tiene el poder para hacerlo. Un certificado de Cámara de Comercio reciente es fundamental. Segundo, describir bien el inmueble, la dirección exacta, los metros cuadrados y algo súper importante que a veces se pasa por alto, la matrícula inmobiliaria. Yo siempre recomiendo pedir el certificado de tradición y libertad y ahí es donde veo quién es el dueño de verdad. Si hay hipotecas, me ahorro muchísimos dolores de cabeza. Tercero, el uso que se le va a dar. Tiene que quedar clarísimo para qué voy a usar el local. Venta de ropa, oficina. Esto evita sorpresas y problemas después. Cuarto, la duración. ¿Cuánto va a durar el contrato? Fecha de inicio y fecha de fin, sin lugar a dudas. Y aquí, recuerden este detalle. Al menos en Colombia, si un negocio lleva 2 años o más en el mismo local, se activan unos derechos especiales. Ya vamos a hablar de eso. Y quinto, por supuesto, el dinero, el canon o la renta. ¿Cuánto es? ¿Cada cuánto se paga? ¿Y cómo se paga? Todo tiene que estar por escrito. ¿Se acuerdan que mencioné algo sobre los 2 años? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes ya tienen su negocio andando. La ley comercial en Colombia entiende que cuando yo pongo un negocio en un sitio, creo valor. La clientela, el nombre, el goodwill, y busca proteger esa continuidad. La herramienta principal para esto es el famoso derecho de renovación. Eso significa que si yo llevo 2 años o más en el mismo local, con el mismo negocio, cuando se acabe el contrato, por regla general, tengo derecho a que me lo renueve. El dueño no puede simplemente decirme adiós para quedarse con mi clientela o poner un negocio igual. Pero como en todo, siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Hay casos en los que los dueños sí pueden negarse? La respuesta es sí, pero son muy específicos, básicamente 3. Si yo como inquilino incumplo gravemente el contrato, no pago, le doy un uso diferente, etc. 2. Si el dueño necesita el inmueble para vivir él mismo o para poner un negocio propio, pero ojo, tiene que ser un negocio sustancialmente distinto al mío. 3. Si el inmueble necesita obras tan grandes que impidan usarlo, o si lo van a demoler. Pero no basta con que el dueño tenga una de esas razones. Y esto, por favor, anótenlo. Tiene que avisar por escrito con al menos 6 meses de anticipación. Si no lo hace, aunque tenga la razón, el contrato se renueva automáticamente. Y créame, este es un plazo fatal. De este derecho de renovación, además, se deriva otras cosas como el derecho de preferencia. Si reconstruye el local, yo tengo la primera opción para volver y el derecho a una indemnización si el dueño me saca con una excusa y luego no la cumple. Perfecto. Ya hemos hablado mucho de protección al inquilino. Ahora démosle la vuelta y pensemos desde el punto de vista del arrendador y en esas cláusulas que siempre vemos. Otro tema que siempre genera dudas, el subarriendo y la cesión. ¿Puedo meter a otra persona en el local o pasarle mi contrato? La regla general es que no, a menos que el dueño me dé permiso. Y ese permiso puede ser por escrito o, y aquí es donde se complica, puede ser táctico. Justo esto se discutía en un caso de arbitraje que estuve revisando. Si el dueño sabe que hay otro y acepta la renta de esa persona por meses, podría interpretarse como un permiso. Mi consejo, que todo quede por escrito para evitar problemas. Hablemos de garantías.
Es lo que pide el dueño para asegurarse de que voy a cumplir. En Colombia, lo más común es el depósito en garantía, 1 o 2 meses de renta. También existe la póliza con aseguradoras o la figura de fiador. En otros países como España, he visto que exige fianzas legales e incluso avales bancarios muy fuertes. Y ahora la pregunta del millón, ¿quién arregla qué? La distinción clásica es entre reparaciones locativas y necesarias. Las locativas son las pequeñas, las del día a día por el uso normal, como cambiar un bombillo o arreglar un grifo. Esas normalmente me tocan a mí como inquilino. Las necesarias son las grandes, las estructurales, problemas en el techo, humedad grave. Esas por lo general le corresponden al dueño. Ahora hablemos de algo que a nadie le gusta pero es crucial, los impuestos. En Colombia, por ejemplo, hay que tener en cuenta la retención en la fuente sobre la renta, el reteica, que es municipal, y a veces se pacta que el inquilino reembolse el impuesto predial al dueño. Son detallitos fiscales que suman, así que hay que tenerlos claros desde el principio. ¿Y qué pasa si después de firmar algo cambia? Necesitamos modificar el plazo o la renta. Mi recomendación es nada de acuerdos de palabra. La formalidad aquí es oro. Lo ideal es hacer un documento que se llama adenda, donde se especifican los cambios y los firmamos ambas partes. Los acuerdos informales, como vi en ese caso de arbitraje, son una fuente de problemas enorme. Bueno, después de todo este recorrido, quiero darles una especie de checklist final, pasos prácticos que yo recomiendo antes de poner la firma. Usen los modelos de contratos con cuidado. Son una guía, pero siempre hay que adaptarlos a su caso específico. Verifiquen todo, datos de las partes y sobre todo ese certificado de previsión del inmueble. Tercero, lean y relean cada palabra del contrato. Asegúrense de que lo que hablaron está escrito. Cuarto, hagan un acta de entrega e inventario. Al recibir y al devolver el local, describan cómo está todo, con fotos si pueden. Esto evita discusiones sobre daños al final. Quinto, y quizás el más importante, busquen asesoría legal. Sé que a veces parece un gasto, pero créame, suele ser la mejor inversión. Un especialista ve cosas que uno no ve y se asegura de que el contrato de verdad te proteja. Para mí, la clave de todo está en la claridad, que todo quede bien definido para evitar conflictos. Entender estas piezas te permiten negociar mejor, asegurar tus derechos y darle una base mucho más sólida a tu negocio. Antes de despedirme, quiero dejarles con una reflexión. Todos los cambios que estamos viendo, el trabajo híbrido, la búsqueda de más flexibilidad, ¿cómo cambiarán estos contratos? ¿Veremos plazos más cortos, cláusulas de uso mixtos o protección más detallada frente a crisis como una pandemia? Es algo que está en el aire y que sin duda marcará el futuro de estos acuerdos. Espero que toda esta información les haya sido de gran utilidad. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Por cierto, en el comentario fijado le dejé modelos de contratos de arrendamiento comercial para que tengan ustedes allí modelos y se puedan guiar, ¿listo? Pero recuerden buscar asesoría legal. Sin más me despido pidiéndoles por favor que se suscriban, que compartan y que comenten. Hasta una próxima. Chao.